Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el diario oficial de la Federación de México, el Boletín Oficial del Estado. Tenemos la edición de hoy, 25 de agosto de 2025. Y bueno, viene cargadita. Normas técnicas, acuerdos sociales, decisiones judiciales. Vamos, un buen reflejo de la maquinaria estatal en acción. Efectivamente. La idea es, pues, desgranar un poco las novedades más importantes. Intentar entender por qué se hacen estas cosas y qué suponen en la práctica, ¿no? Explorar juntos estos textos que a veces, bueno, son un poco densos. Desde luego. Y es clave tener presente que el DOF, como se le suele llamar, es el canal oficial. Lo que sale aquí publicado tiene efectos muy reales en la economía, en la sociedad, en la vida de la gente al final. Totalmente. Pues venga, vamos a ello. Si te parece, empezamos por el marco regulatorio, las normas oficiales mexicanas, las famosas NOMS. Parece que no paran de actualizarse, ¿no? Siguiendo una ley de calidad que marca unos plazos y tal. Exacto. Es un proceso continuo. Y estas actualizaciones, claro, no son caprichosas. Responden a cosas muy concretas. Avances tecnológicos que dejan normas viejas, obsoletas. Claro. O nuevas preocupaciones por el medio ambiente, por proteger mejor al consumidor o simplemente por seguridad. Piensa, por ejemplo, una norma sobre aguas residuales que tiene más de 25 años. Pues es evidente que necesita una revisión a fondo. Hay que actualizar límites, armonizarla con otras normas más nuevas. Tiene todo el sentido del mundo. Y entre las propuestas de hoy veo un bloque interesante centrado en el consumidor. Se actualiza, por ejemplo, la norma de los relojes que miden tiempo, tipo parquímetros. Ajá. La justificación, claro, la tecnología obsoleta. Pero el fondo es que nos cobren lo justo, ¿no? Dan datos de miles de aparcamientos y, ojo, cientos de empresas con quejas en Profeco estos últimos años. Y muy en esa línea también se ajusta la norma de los surtidores de gasolina, para asegurar que miden bien. Algo básico, vamos. Ya ves. Y también aparece una NOM nueva, muy de actualidad, sobre comercio electrónico. Busca que los que venden online den información clara y cumplan las reglas de los productos que venden. Un reto, intentar poner orden ahí en el mundo digital. Sí, un desafío global, diría yo. Me llama la atención otra norma nueva sobre utensilios de cocina de acero inoxidable. Ah, ¿sí? Y la razón es seria. El riesgo de que metales como el níquel o el cromo pasen a la comida. Se basan en análisis que encontraron niveles chungos en un porcentaje de marcas que no es pequeño, ¿eh? Quizá refleja una mayor preocupación por riesgos domésticos que antes pasaban más desapercibidos. Totalmente. Y fíjate, también un enfoque muy potente en seguridad infantil. Hay una nueva NOM para los sistemas de retención infantil, las sillitas de coche. Tema crucial. Crucial. Y las cifras que dan para justificarlas son duras. Un porcentaje alto de niños fallecidos en accidentes iban de pasajeros, y el uso de las sillas es bajísimo. Además, alertan de que circulan productos sin certificar o directamente inseguros. Y la evidencia es clara. Una silla adecuada multiplica las posibilidades de sobrevivir. Parece una medida súper necesaria, para fijar un mínimo de seguridad que faltaba. Correcto. Luego, en lo ambiental, aparte de la de aguas residuales que comentamos, se actualizan normas sobre calidad de combustibles y sobre distribución de gas. Ah, mira. Esta última busca reflejar nuevos estándares y, ojo, separar la regulación del gas natural y el gas LP, que son distintos. Hay un esfuerzo continuo por alinear normas con objetivos de sostenibilidad. Veo también que hay normas para proteger cosas como muy específicas, ¿no? Una para la denominación de origen de unas lacas artesanales de Olínala, Sí. otra para regular la acuicultura de atún aleta azul en el Pacífico, buscando equilibrar negocio y sostenibilidad. Exacto. E incluso una sobre cómo se llaman las variedades de semillas. Exacto. Eso demuestra lo amplio que es el sistema de NOMS. Va desde proteger patrimonio cultural y regular sectores económicos clave con impacto ambiental hasta asegurar la calidad en la agricultura. Ya. Y todas estas normas, por cierto, siguen un proceso formal. Propuesta, consulta pública, publicación, intervienen comités, autoridades. Es un engranaje complejo. Sí, se nota. Bueno, dejamos atrás las regulaciones de productos y procesos y pasamos a ver cómo se estructuran ciertos apoyos sociales. Vemos convenios del Sistema Nacional de Asistencia Social, el DIF nacional, con sus delegaciones en estados y municipios. Mencionan Sonora, Soconusco en Veracruz. Así es. El objetivo de estos convenios es muy claro: transferir fondos federales a los niveles locales para reforzar programas de asistencia. A grupos vulnerables, imagino. Exacto. Mencionan específicamente niños y adolescentes, migrantes, personas mayores,
jornaleros agrícolas. Se apoyan en la Constitución, en leyes de derechos humanos, de asistencia social. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? ¿Qué obligaciones tienen las partes? Pues básicamente el DIF nacional pone el dinero y supervisa. Las entidades locales, el DIF estatal o municipal, lo reciben y se comprometen a usarlo solo para los proyectos aprobados. Ajá. Tienen que rendir cuentas cada trimestre y al final del año y devolver lo que no se gaste. Y una cláusula muy importante: prohibido usar estos fondos para fines político-partidistas. Importante eso. Y es relevante la escala de la necesidad que buscan cubrir. Citan, por ejemplo, que de los más de 12 millones de adultos mayores en México en 2022, casi 4 millones vivían en situación de pobreza. Es una barbaridad. Sí, las cifras son tremendas. Y otro punto legal que recalcan estos convenios: no se crea ninguna relación laboral entre las distintas administraciones y el personal que contratan para ejecutar los proyectos. Cada nivel es responsable de sus trabajadores. Entendido. Es un mecanismo para canalizar recursos y asegurar que se usen para lo que son, ¿no? Eso es, un destino finalista. Bueno, pues cambiamos de tercio radicalmente. Nos encontramos ahora con la revisión de un contrato ley para toda la industria azucarera. Anda. Mencionan un contexto de negociación complicado, ¿eh? Por la sequía, la caída de precios. Correcto. Este tipo de contrato ley es una figura curiosa. Es como un convenio colectivo, pero con fuerza de ley para todo un sector. El que se publica ahora, aunque se firmó en octubre de 2024, es el resultado de negociaciones entre sindicatos, el STIA-SRM es el principal, empresas y con mediación del gobierno. Refleja un intento de estabilizar las relaciones laborales en una industria que es clave, pero que está sujeta a muchas presiones, como bien dices. ¿Qué tipo de acuerdos se ven? Sin meternos en cada detalle, ¿cuáles son los puntos fuertes? Pues mira, hay mejoras económicas pactadas, aumentos de salarios, subidas en las aportaciones a fondos de servicios sociales, abonos para jubilados, cuotas sindicales, Vaya. incluso para una rifa de enseres que deben tener como tradición. También se ajusta un bono de productividad ligado a las toneladas producidas. Son cantidades importantes, que actualizan las condiciones económicas. Entiendo. Y más allá del dinero, ¿hay cambios en la organización del trabajo, condiciones? Sí, también hay cambios estructurales. Por ejemplo, se asignan horas específicas para la labor sindical de la Secretaría de Acción Femenil. Interesante. Se revisa el tema de la vivienda para los trabajadores, eliminando un sistema antiguo y creando modalidades nuevas ligadas a las aportaciones al Infonavit, el Instituto de la Vivienda. Se detallan las condiciones de jubilación, requisitos de edad, antigüedad, cómo se calculan las pensiones. Muy completo. Sí, se regula el aguinaldo, las jornadas, los ascensos. Y aquí, fíjate, mantienen el sistema tradicional por antigüedad, pero añaden uno alternativo basado en capacitación. Ah, mira, una mezcla. Eso es. Y, por supuesto, salud y seguridad en el trabajo, con comisiones mixtas para supervisar. Parece un documento exhaustivo, sí. Intenta cubrir todos los ángulos de la relación laboral en un sector con mucha historia y mucho peso. Un ejemplo de negociación colectiva a gran escala, vamos. Exacto. Es un pequeño mundo que refleja dinámicas laborales, económicas, incluso climáticas, que afectan a toda una industria. Y de las reglas negociadas en la industria, pasamos a las reglas que interpreta y aplica el Tribunal Supremo. Aquí es donde, como decías antes, la cosa se pone realmente interesante. Tenemos varias sentencias de la Suprema Corte sobre acciones de inconstitucionalidad. Efectivamente. Vamos a ver algunas de las más llamativas. Está el caso de la violencia vicaria en Michoacán. La Corte validó que se cree este tipo de delito específico. Ajá. Entendió que busca proteger a la mujer de una forma de violencia indirecta, usando a los hijos, y que es distinto de la violencia familiar general. Y confirmó que los estados pueden legislar sobre delitos. Pero ojo, anuló las consecuencias automáticas que preveía la ley. ¿Qué consecuencias eran esas y por qué las anuló? Pues la ley decía, por ejemplo, que se perdía automáticamente la patria potestad o los derechos a heredar si cometías este delito. Y la Corte dijo no. Eso viola la Constitución, el artículo 22, que prohíbe las penas fijas, o sea, castigos automáticos que no dejan al juez valorar el caso concreto, la culpabilidad. El juez tiene que poder individualizar la sanción. Y también dijo que la redacción era vaga. Entendido. Un equilibrio, ¿no? Entre reconocer una nueva forma de violencia y garantizar principios penales básicos como la individualización de la pena. ¿Qué más resolvió la Corte?
Pues hubo un caso sobre una reforma a la ley interna del Congreso de Tamaulipas. Aquí la Corte anuló toda la reforma. Entera. Sí, pero por una razón de procedimiento. No se votó con la mayoría cualificada 2/3 de los diputados que la propia ley exigía para modificarla. Se aprobó solo por mayoría simple. Vaya. Es un recordatorio claro de que al hacer leyes, las formas, los procedimientos democráticos son fundamentales. No te puedes saltar tus propias reglas. La importancia de seguir las reglas del juego, incluso para quienes las hacen. Hay otro caso sobre reconocimiento de paternidad en Aguascalientes, ¿verdad? Sí, la AI 56-2024. Se discutía si era válido que un tercero, alguien que no fuera el marido, pudiera reconocer a un hijo nacido durante el matrimonio. Uf, delicado. Sí, y la Corte dijo que sí, que la norma era constitucional. Argumentó que debe prevalecer el derecho del niño a su identidad, a saber su origen biológico, por encima de la presunción legal de paternidad del marido. Eso sí, recalcó que el juez tiene que analizar cada caso siempre mirando por el interés superior del menor. Priorizando la verdad biológica y el derecho del niño, aunque choque con estructuras familiares más tradicionales, parece una tendencia. Y relacionado con esto, otro caso sobre patria potestad, pero de los abuelos, en Tabasco. Exacto, la AI 55-2024. Aquí se anuló una norma que permitía quitar o suspender la patria potestad a los abuelos paternos si el padre había cometido feminicidio contra la madre. ¡Madre mía! La Corte fue muy clara. Eso es inconstitucional porque viola la prohibición de penas trascendentales. Penas trascendentales. Sí. Significa que no puedes castigar a una persona, los abuelos en este caso, por un delito que no cometió, aunque sea su hijo el culpable. La pena no puede ir más allá del responsable. Además, la medida se consideró desproporcionada. Castigar al inocente por el crimen de otro. Suena fundamentalmente injusto. Sí. Se mencionan también de pasada un ajuste en los procedimientos sancionadores electorales y un caso sobre declaración de ausencia. Sí, muy brevemente. El Tribunal Electoral, el TPJF, ajusta sus procedimientos rápidos para sancionar infracciones electorales porque desaparece una sala especializada que los llevaba. Ahora asume más carga la sala superior. Ah, vale. Y el caso de la declaración especial de ausencia es un ejemplo de cómo la ley crea herramientas para proteger los derechos patrimoniales, familiares de las personas desaparecidas, una realidad trágica en algunas zonas. Permite gestionar su situación legal ante una ausencia forzada o muy larga. Entendido. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo esto en conjunto, ¿qué nos dicen estas decisiones judiciales? ¿Qué panorama dibujan? Pues subrayan varias cosas importantes, creo yo. Primero, el papel central de la Suprema Corte como controladora de que las leyes se ajusten a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. Claro. También el constante ejercicio de equilibrio entre derechos que a veces chocan, identidad contra estabilidad familiar, protección a víctimas contra presunción de inocencia o el principio de que la pena es personalísima. Además, recalcan la importancia vital de los procedimientos democráticos al hacer las leyes. No todo vale. Fundamental. Y finalmente vemos cómo el derecho intenta, adaptarse a realidades sociales que cambian. Nuevas formas de violencia, como la vicaria, familias más diversas y a situaciones límite como la desaparición, buscando siempre proteger derechos fundamentales. Es realmente llamativa la diversidad de asuntos que se ventilan en un solo día del diario oficial, ¿eh? Hemos saltado de normas técnicas sobre atunes de granja o enchufes Sí. a la complejidad de un contrato colectivo para toda la industria azucarera y hemos acabado en interpretaciones constitucionales sobre derechos tan básicos como la identidad, la familia o el no ser castigado por el delito de otro. Impresionante. Sin duda. Estas publicaciones, que a primera vista pueden parecer áridas, son en realidad un reflejo muy vivo de los ajustes sociales, las tensiones económicas, las negociaciones laborales y cómo evoluciona la interpretación de las leyes que al final configuran la realidad de México. Son una ventana a cómo el país se adapta, negocia y redefine sus propias reglas. Y todo esto nos deja una pregunta flotando en el aire. Viendo la enorme complejidad de regular desde la cría de atunes y los contratos del azúcar hasta el uso de drones o la violencia vicaria, como hemos visto hoy, ¿pueden realmente las regulaciones centralizadas, ya sean normas técnicas o leyes interpretadas por la Corte, seguir el ritmo vertiginoso de las distintas realidades locales, los cambios tecnológicos y las transformaciones sociales que ocurren a lo largo de un país tan diverso como México? Buena pregunta. Da que pensar, ¿verdad? En fin, gracias por acompañarnos en este análisis.